Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía y por estar allí pendientes de escribirnos sus mensajes y sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales. Agradezco la sintonía y todos los mensajes de apoyo que nos llegan desde diferentes zonas de nuestro país, a los que nos escriben desde Valencia, en el estado Carabobo. Un saludo para todos ustedes. También me escribieron hoy de Ciudad Guayana, que tenemos un nuevo seguidor. Bueno, todos ustedes, todos los que se vengan sumando, agradecidos. Carlos Raúl, vamos a seguir con el análisis cuando estamos comentando el tema de las sanciones, de los diálogos. Vamos a escuchar ahora la opinión de Igor Cuoto. Él es especialista en resolución de conflictos y negociación, y bueno, nuestra compañera Sorienmi González le hizo una entrevista. Vamos a escuchar qué opina él sobre este tema de los diálogos y negociación y regresamos nosotros acá con el análisis. Vamos con Sorienmi e Igor Cuoto. Un gusto saludarles a esta hora. En efecto, Rosa Colmenares, evaluamos con los expertos cómo está el panorama de las negociaciones, considerando que el gobierno nacional ha manifestado que no tiene disposición en sentarse nuevamente en esta mesa de negociación en México. A continuación, las declaraciones del experto Igor Cuoto. Sobre el no sentarse o no regresar a la mesa de negociación hasta tanto no se levanten las sanciones, no cambien nada, vamos a llamarlo así, la realidad estratégica o la posición estratégica de los actores en esta mesa de negociación. La oposición no tiene nada que hacer allí, la oposición no tiene poder para levantar sanciones, la oposición en tal caso pudiese buscar influir en cómo se percibe la negociación para ver si se pueden levantar algunas sanciones, pero eso es un tema netamente de estos gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, y serán ellos los que determinen si se están dando los avances necesarios para poder decir y tomar la decisión si se levantan esas sanciones. El gobierno lo sabe, el gobierno sabe que esto lo que hace es ganar tiempo. Entonces esto no cambia en nada la realidad que se viene viviendo en la mesa de negociación, ni la de México, ni la de Barbados, ni la de República Dominicana. Estamos frente a un gobierno que tiene muy buenas alternativas de no negociación frente a una oposición que no tiene alternativas o no ha desarrollado alternativas de no negociación que puedan satisfacer sus intereses sin ponerse de acuerdo con el gobierno. El poder de negociación se obtiene cuando tú no dependes de esta, porque así la contraparte va a estar obligada a ofrecerte opciones, propuestas que sean mejor que esa alternativa. Hasta el sol de hoy no hay ninguna opción, no hay ninguna propuesta por parte de la oposición que sea mejor que la alternativa de no negociación del gobierno, que es no hacer nada y esperar que los días pasen. El especialista advirtió que las expectativas en cuanto al tiempo y los resultados de las negociaciones puede generar efectos negativos al no ver que se produzcan cambios en la sociedad y que los ciudadanos puedan generar desinterés en cómo avanza este proceso. Con esto regresamos contigo, Rosa. Gracias, Sorienmi. Bueno, vamos a revisar ahora estas declaraciones también con Carlos Raúl, el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. Nos decía el especialista en negociación y conflictos, Igor Cuoto, que la oposición pues no tiene nada que buscar dentro de estos diálogos, no tiene nada que ofrecer, no son los que quitan las sanciones. Entonces, frente a qué estamos, Jorge Rodríguez decía, no tenemos nada que negociar con ellos, pero ¿qué pasa entonces con esa negociación entre el gobierno y Estados Unidos? Bueno, las consideraciones de Cuoto son muy razonables. Ahora, yo creo que es un mal síntoma que la oposición no haya tomado el toro por los cuernos. Quiero decir que es demasiado grave, porque todos sabemos que en el fondo es una negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos insistió en que fuera a través de la oposición, y la oposición no ha sabido hacerse valer porque son demasiados títeres. O sea, yo pienso, sin necesidad de ser antinorteamericano, yo pienso, por ejemplo, que los Estados Unidos hubieran pretendido tratar así a algunos de los líderes del pasado, a Carlos Andrés Pérez, a Rómulo Betancourt, a Caldera. A nadie se le ocurre pensar que unos señores como esos iban a aceptar que un embajador o un tercer secretario de Estado le dijera lo que tienen que hacer en una reunión. Ahora, creo que define la desgracia de la oposición, su falta de entidad, su falta de jerarquía y su falta de saber que sus intereses pueden coincidir en un momento dado con los intereses de los Estados Unidos, pero ellos tienen una visión propia.
Y los Estados Unidos tienen una visión del proceso venezolano absolutamente equivocada, que lo han demostrado cuando estuvieron estimulando las idioteces de 2018, de las de 2019, de las de 2020. Es decir, ellos no entienden a Venezuela y sus interlocutores en Venezuela la entienden menos, que son de Guaidó en adelante. Esa cantidad de gente que de verdad demostró que era una especie de extraterrestre en el país. Aunque la semana pasada tuvimos acá al analista político Tomás Socias y él nos comentaba que en las últimas informaciones pues, que tenía de estas negociaciones, que Estados Unidos pues se está abriendo a escuchar nuevas voces, nuevos voceros de la oposición en Venezuela, no solo a quienes representan la plataforma unitaria, y han ampliado un poco su visión. Incluso nos decía que dentro de ese informe y análisis vendría otra misión de Estados Unidos a Declaraciones del Miraflores. Departamento de Estado de funcionarios de tercer nivel del Departamento de Estado, pero por ejemplo, acabamos de ver una, de que no está planteado ningún intercambio de prisioneros con Venezuela. No está planteado levantamiento de sanciones. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Claro. O sea, yo en un momento dado, yo en la condición de negociador diría, bueno, pero ustedes me están mamando el gallo. ¿Vamos a resolver el problema o no lo vamos a resolver? Porque es que aquí hay un elemento que olvidan los Estados Unidos. Y es que el cambio, lo que estábamos hablando... Ellos piden elecciones libres y transparentes y el gobierno dice elecciones libres si no hay sanciones. Bueno, está bien. Pero entonces no hay acuerdo. El acuerdo tiene que ser, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué llamas tú elecciones libres y entonces yo te voy a solicitar como parte de esas elecciones libres lo que decía Jorge Rodríguez. Tú no puedes tener la cabeza del presidente amenazada por 15 millones de, un antes de 15 millones de dólares. Es decir, tiene que haber un propósito real de resolver el problema, porque vuelvo a lo que te decía del nuevo orden mundial, o el nuevo desorden mundial, no sé cómo llamarlo. Y es que, y lo he dicho en varios escenarios, ¿no? Mira, Daniel Ortega, bueno, tanto Maduro como Putin han demostrado que la opinión o la voluntad de los Estados Unidos ya no se cumple. O sea, ¿qué más le van a hacer a Venezuela? Y lo decía recientemente nuevamente. Primero, que 900 sanciones tiene, 9 paquetes, 10 paquetes de sanciones tiene Putin. Y lo que ha hecho su economía es crecer y mejorar buscar otras alianzas. Y mejorar los términos del intercambio incluso. Mejorar sus balances macroeconómicos. Es decir, aumentar la fuerza del rublo. ¿Qué pasó con Venezuela? Bueno, Venezuela ha sufrido económicamente, mucho. Pero quisieron tumbar a Maduro y no pudieron. Es decir, Maduro recibió todo el peso de la política exterior americana y ahí está. Entonces, ¿qué está buscando los Estados Unidos? Repito, y lo digo, entre otras cosas, con la mejor buena voluntad. ¿Sí? ¿Qué pasa si siguen acosando a Venezuela y Maduro asume una actitud parecida a la de Daniel Ortega? Ahí está Daniel Ortega, está a hora y media de vuelo de Estados Unidos, ha metido presos obispos, los ha sentenciado a no sé cuántos años de prisión. Que hacía referencia en tu artículo en El Universal esta situación. Ha privado a 200 o más nicaragüenses de su nacionalidad, se ha metido con el Papa, es decir, ha hecho de todo y no le pasa nada. Entonces, eso es una prueba de que si los Estados Unidos no entienden la situación venezolana, los Estados Unidos nos están buscando un problema a los venezolanos que queremos la democracia. Mira, Carlos Raúl, acá en tu artículo del Universal que mencionabas parte de estos elementos, tú abres con esta cita. No odies a tu enemigo porque eso te impedirá derrotarlo. Una cita de la película del Padrino. Del Padrino, sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo si aplicamos esta cita a la realidad no solo nacional, sino extrapolándola a lo que estamos viendo en el mundo, lo que tú comentabas, las posiciones que ha tenido Estados Unidos respecto a los países enemigos o no aliados y cómo más bien se ha configurado en contra de los intereses occidentales? Bueno, tú sabes que yo me he puesto a pensar mucho porque parece asombroso el grado de decadencia que ha vivido el liderazgo mundial. Tú ves a Schulz y lo comparas con Merkel, incluso, ¿no? Sin ir tan lejos, ¿no? Merkel mantuvo la paz europea, impidió una guerra entre Rusia y la OTAN, impidió el avance sobre Ucrania, hizo que se firmaran los acuerdos de Minsk. O sea, mientras estuviera ahí, Merkel no hubiera pasado este desastre, este caos que está acabando con Europa. Bueno, en el pasado, Felipe González en España, Mitterrand en Francia, bueno, como la Thatcher en Gran Bretaña,
Clinton en Estados Unidos, era un liderazgo esplendoroso en el plano internacional, tipo que sabían hacer política y no habían estos conflictos tan terribles que estamos viviendo. Es decir, el conflicto, para volver sobre él, tú provocas una guerra que estaba anunciada. La guerra de Ucrania estaba anunciada años atrás. Y en un documento de la corporación RAND, que es el principal asesor del gobierno americano, un documento de 2018, prácticamente le exigen a los Estados Unidos que declare la guerra contra Rusia para golpear a China, porque el objetivo no es Rusia, el objetivo es China. Bueno, entonces en 2018, yo lo cité en un artículo en la Universal, cité los párrafos, donde se le indicaban al gobierno americano que tenía que buscar una pelea entre Ucrania y Rusia. 3 años antes, ¿no? Bueno, montan todas las provocaciones y se produce la guerra. Ahora, resultado de la guerra, lo que te decía, el derrumbe de Europa. Si Europa ya venía en un proceso de decadencia, su participación en el PIB mundial a comienzos de siglo era el 25% del PIB mundial. Después, 10 años más tarde, bajó al 15%. Antes de la pandemia decían que para 2030 el PIB iba a reducirse a 7%, su parte al PIB, de 25 a 7. Y ahora, con este proceso de desindustrialización que se está viviendo, creo que va a reducirse mucho más. Ahora, los Estados Unidos creen que con eso están haciendo una gracia o se están fortaleciendo. No, porque, muy bien, muchas empresas se están yendo a los Estados Unidos detrás de una ley antiinflación que hizo aprobar Biden, donde hace subsidios para las empresas que lleguen allá. Ahora, esos subsidios van a encarecer la producción de las empresas que lleguen y la economía norteamericana va a sucumbir frente a la economía china, que es una economía de mercado abierto que está desafiando con su productividad y no con trampas ni arancelarias ni de ningún tipo, sino por producción y por eficiencia, está desafiando a los Estados Unidos. Y que hoy estamos viendo los productos o los resultados de la crisis económica en Estados Unidos, pero tenemos que ir a la pausa, Carlos, que ya estamos sobre la hora, estamos montados, tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más del análisis. Te seguiré escuchando atentamente pues tu visión sobre el panorama geopolítico, pero también sobre la realidad nacional. Hablabas de un tema importante, el liderazgo, la crisis de liderazgo en el mundo, pero ¿qué pasa con el liderazgo en Venezuela, tanto de la oposición? El liderazgo del presidente Nicolás Maduro, ¿cómo se encuentra? Eso al regreso de la pausa y también vamos a estar revisando sus preguntas, no se aparten.